Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por AQU. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que du copyright déjenme decirles, me tiene completamente fascinada, y estoy segura de que a ustedes también copyright en prepu, rense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. El mismísimo Kerem Bürsin. Pero no de la forma que se imaginan. No vamos a hablar de sus condiéresis copyright citos profesionales, sus ojos azules penetrantes, ni sus abdominales de infarto. Hoy vamos a explorar la conexión superíndice 3n secreta que tengo con condiéresis copyright L. Su copyright. Su copyright lo que es tu n pensando. Q copyright. CU superíndice 3mo. En Q copyright momento. Tranquilos que todo tiene una explicación superíndice 3n, y les prometo que al final del vídeo, van a entender por qué copyright he titulado este vídeo de esta manera tan intrigante. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido entretenido, curioso y con un toque de humor, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando cosas increíbles para ustedes. Que ya saben, suscríbanse, campanita, y a disfrutar. Ahora vamos a lo que nos concierne, mi conexión superíndice 3n secreta con Kerem Bürsin. Entre comillas porque seamos honestos, no es que tengamos una comunicación superíndice 3n telepúctica ni nada por el estilo. No hemos compartido un cafú copyright en Estambul, ni hemos intercambiado mensajes secretos en clave Morse. La conexión superíndice 3n es, digamos, MUD-S indirecta, MUD-S cultural. N, yo soy una gran fan de las series turcas. Pero una gran fan. Y Kerem Bürsin, obviamente, es uno de los actores MUD-S reconocidos y queridos de Turquía, especialmente después copyright S de su papel en Senu con diéresis al Kabm. Y AQU es donde empieza mi conexión superíndice 3n. No solo me encanta su trabajo como actor, sino que también copyright n me fascina CU superíndice 3mo su con diéresis copyright sito ha contribuido a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Piénsenlo por un momento. Hace unos aún más menos las series turcas no eran tan conocidas fuera de Turquía. Pero gracias a producciones de alta calidad, historias atractivas, y por supuesto, actores carismáticos como Kerem Bürsin, han logrado conquistar audiencias en todo el mundo, incluyendo la MOA. Y no solo es su talento actoral lo que me atrae. También copyright n me interesa su personalidad, su forma de ser. He visto varias entrevistas suyas y me parece un hombre inteligente, comprometido y con un gran sentido del humor. Además de ese, es un defensor de causas sociales importantes, lo cual lo hace a un MUD-S admirable. Ahora bien, su copyright que esto puede sonar a fangirl en su máxima expresión superíndice 3n, pero quiero ir MUD-S ayud. Mi conexión superíndice 3n con Kerem Bürsin, a trabu copyright S de su trabajo, me ha abierto las puertas a la cultura turca. Me ha inspirado a aprender MUD-S sobre su historia, su gastronomía, sus costumbres, su música. Y AQU es donde quiero hacer hincapié copyright. Las series turcas y actores como Kerem Bürsin, no solo son entretenimiento. Son una ventana a otra cultura. Son una forma de conectar con personas de diferentes partes del mundo, de entender sus perspectivas, de ampliar nuestros horizontes. Por ejemplo, gracias a las series turcas, he descubierto la belleza de la música turca, con sus melodías melancu superíndice 3 licas y sus letras llenas de poesía. He probado recetas deliciosas como el manti y el kunefe. He aprendido algunas palabras en turco, aunque mi pronunciación superíndice 3n sea desastrosa. Y lo MUD-S importante, he conectado con personas de diferentes países que comparten mi pasión superíndice 3n por las series turcas, creando una comunidad virtual increíble. Y todo esto de alguna manera, se lo debo a Kerem Bürsin. No directamente por supuesto, pero su trabajo ha sido un catalizador para esta conexión superíndice 3n cultural. Con diéresis por 1000 L es una figura clave en la expansión superíndice 3n de la cultura turca a trabu copyright S de sus series, y eso es algo que valoro mucho. Ahora su copyright que algunos de ustedes podrán pensar que esto es una exageración superíndice 3n, que estoy buscando conexiones donde no las hay. Pero creo que es importante reconocer el impacto que tienen los actores y las series en nuestra vida.
No solo nos entretienen, sino que también copyright N nos inspiran, nos enseu más menos an nos conectan. Y en el caso de Kerem Bürsin, creo que su impacto va muy allá de la pantalla. Es un embajador cultural, un ejemplo de talento y compromiso, y una fuente de inspiración superíndice 3N para muchas personas en todo el mundo. Entonces, ¿le es la conexión superíndice 3N secreta que tengo con Kerem Bürsin? No es una conexión superíndice 3N personal, ni una conexión superíndice 3N múgica. Es una conexión superíndice 3N a trabu copyright S de su trabajo, de su impacto en la cultura turca, y de su capacidad para conectar con audiencias en todo el mundo. Es una conexión superíndice 3N que me ha enriquecido como persona, que me ha abierto las puertas a un mundo nuevo, y que me ha permitido conectar con personas increíbles. Y esa, mis queridos curiosos del Internet, es la verdadera conexión superíndice 3N secreta que tengo con Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que hayan entendido mi punto de vista. Su copyright que es un poco diferente a lo que suelo hacer, pero quiero compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y el impacto que han tenido en mi vida. En resumen, hoy exploramos mi conexión superíndice 3N secreta con Kerem Bürsin, que en realidad es una apreciación superíndice 3N por su trabajo como actor y su impacto en la difusión superíndice 3N de la cultura turca a nivel global. Descubrimos CU superíndice 3 MOSU con diéresis copyright, Sito ha abierto puertas a un mundo de conocimiento y conexión superíndice 3N con personas de diferentes culturas, demostrando que el entretenimiento puede ser mucho que simple diversión superíndice 3N. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mis ideas y experiencias con ustedes, y espero seguir a CU Copyright Dolo en el futuro. Ahora, CU Copyright denme en los comentarios. ¿Son fans de Kerem Bürsin? ¿Les gustan las series turcas? ¿CU Copyright otras series o actores los han inspirado a explorar nuevas culturas? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes. Así que ya saben, like, compartir, suscribirse y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao. Pero, esperen, aún hay muchos. Porque esta conexión superíndice 3N, este viaje cultural, no se detiene a CU. Quiero profundizar un poco más en CU superíndice 3 Kerem Bürsin, sin saberlo, ha influido en mi vida y en la forma en que veo el mundo. Y además quiero compartir con ustedes algunas anu copyright dotas y reflexiones que han surgido a raíz de esta conexión superíndice 3N. Para empezar, quiero hablar un poco más sobre Senu con diéresis al Cam. Esta serie que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin a la fama internacional, no solo me engancho superíndice 3 por su trama romántica y sus personajes en traumas menos hables, sino también copyright N por su representación superíndice 3N de la sociedad turca contemporánea. A trabu copyright S de la serie, pude vislumbrar los valores familiares, las tradiciones, los desafíos y las aspiraciones de la gente en Turquía. Por ejemplo, me llamó superíndice 3 mucho la atención superíndice 3 en la importancia que se le da a la familia en la cultura turca. Los lazos familiares son muy fuertes y las decisiones importantes se toman en conjunto, teniendo en cuenta el bienestar de todos los miembros. Esto es algo que difiere bastante de la cultura occidental, donde a menudo se prioriza la independencia individual. Otro aspecto que me resultó superíndice 3 fascinante fue la representación superíndice 3N de las mujeres en la serie. Si bien algunas mujeres siguen estando sometidas a roles tradicionales, también copyright N hay muchas mujeres fuertes, independientes y ambiciosas que luchan por sus sueños más menos y desafían las normas sociales. Este equilibrio entre tradición superíndice 3N y modernidad me pareció superíndice 3 muy interesante y representativo de la realidad turca. Pero volviendo a Kerem Bürsin, quiero destacar que su personaje en Senu con diéresis al Cam, Serkan Bolat, no es el estereotipo del Galu, N perfecto y sin defectos. Es un hombre con sus propias inseguridades, traumas y errores, que lucha por encontrar el amor y la felicidad.
Y creo que esto es lo que lo hace tan atractivo para el público porque es un personaje real, con el que la gente puede identificarse. Además, Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto roles CEU superíndice 3 micos como dramáticos. Su actuación superíndice 3N es muy natural y creíble, lo que hace que te involucres emocionalmente con sus personajes. Y esto, en mi opinión, superíndice 3N, es lo que lo convierte en un gran actor. Pero como les deco antes, mi conexión superíndice 3N con Kerem Bürsin va muy de su trabajo como actor. También copyright N me interesa mucho su faceta como defensor de causas sociales. He visto que participa activamente en campañas más menos as de concienciación superíndice 3N sobre temas como la protección superíndice 3N del medio ambiente, la igualdad de género, copyright negro y los derechos de los animales. Y esto para mí es muy importante. Creo que los actores y las figuras públicas tienen la responsabilidad de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Recuerdo que una vez vi una entrevista en la que Kerem Bürsin hablaba sobre la importancia de la educación superíndice 3N para los new más menos os y new más menos as. Decua que la educación superíndice 3N es la clave para un futuro mejor, y que todos los new más menos os y new más menos as tienen derecho a recibir una educación superíndice 3N de calidad. Estas palabras me resonaron mucho porque yo también copyright N creo firmemente en la importancia de la educación superíndice 3N. Y hablando de educación superíndice 3N, quiero contarles una copyright dota que surgió superíndice 3 a raíz de mi pasión superíndice 3N por las series turcas. Hace unos meses, decido inscribirme en un curso online de turco. Su copyright, mi pronunciación superíndice 3N es un desastre, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Y saben por qué copyright me decido a estudiar turco? Pues, en parte por Kerem Bürsin. Quería entender mejor las series turcas en su idioma original, y también copyright N quería poder comunicarme con las personas de Turquía que he conocido a través copyright, de las redes sociales. Y debo decir que aprender turco ha sido una experiencia muy enriquecedora. No solo he aprendido un idioma nuevo, sino que también copyright N he aprendido mucho sobre la cultura turca. He descubierto que el turco es un idioma muy rico y expresivo, con una gramática muy diferente a la del español. Y también copyright N he descubierto que los turcos son personas muy amables y hospitalarias, que siempre están dispuestas a ayudarte. Otra copyright dota que quiero compartir con ustedes es sobre mi primer intento de cocinar kunefe. Como les dije antes, me encanta la gastronomía turca, y el kunefe es uno de mis postres favoritos. Así que decido buscar una receta en internet y tratar de hacerlo en casa. Fue un desastre total. No logró copyright que el queso se derritiera correctamente y el almíbar quedó superíndice 3 demasiado dulce. Pero a pesar del fracaso, me diverto mucho intentándolo, y aprendo algunas cosas sobre la cocina turca. Y por supuesto seguí disfrutando del kunefe en mis restaurantes turcos favoritos. En fin, mis queridos curiosos del internet, espero que estas copyright dotas y reflexiones les hayan dado una idea muy clara de CEU superíndice 3 Kerem Bürsin, a través copyright de su trabajo y su personalidad, ha influido en mi vida. No es una influencia directa ni una influencia consciente, pero es una influencia real y significativa. Y creo que esto es algo que podemos aplicar a muchas otras personas y situaciones en nuestra vida. A veces las personas que admiramos, ya sean actores, músicos, escritores o figuras públicas, pueden tener un impacto positivo en nosotros incluso sin que lo sepan. Pueden inspirarnos a ser mejores personas, a perseguir nuestro sueño más menos os, a explorar nuevas culturas y a conectar con personas de diferentes partes del mundo. Por eso creo que es importante reconocer y valorar el impacto que tienen estas personas en nuestra vida. No se trata de idealizarlos ni de convertirlos en nuestros ídolos, sino de apreciar su talento, su compromiso y su capacidad para inspirarnos. Y en el caso de Kerem Bürsin, creo que es un actor que merece ser admirado y respetado. No solo por su talento actoral, sino también copyright N por su personalidad, su compromiso social y su capacidad para conectar con audiencias en todo el mundo. Así que mi conexión superíndice 3N secreta con Kerem Bürsin es una conexión superíndice 3N cultural, una conexión superíndice 3N a través copyright de su trabajo y su impacto en la difusión superíndice 3N de la cultura turca. Y es una conexión superíndice 3N que me ha enriquecido como persona,
que me ha abierto las puertas a un mundo nuevo, y que me ha permitido conectar con personas increíbles. Y con esto, mis queridos curiosos del Internet, llego al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de mi Passiu Superíndice 3N por las series turcas y mi Conexiu Superíndice 3N secreta con Kerem Bürsin. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal, a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos, y a que activen la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes. Y ahora chao. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, donde exploraremos un nuevo tema fascinante y sorprendente. Hasta la Superíndice 3. Y no olviden, sigan siendo curiosos. Adiós Superíndice 3S.